Hola, en la clase de hoy nosotros vamos a estar hablando de propagación de plantas leñosas. Vamos a ver las técnicas de propagación más utilizadas. Entre ellas está la técnica de mini estaca. Ustedes van a ver mucho porque es la técnica más utilizada para la propagación de las especies con fines comerciales. Y cómo se obtienen esas plantas a través de plantas madres que están acondicionadas en mini jardín clonal bajo manejo específico que ustedes van a ver. Van a ver otras técnicas también que son no tan destacadas como la mini estaca, pero que también son muy importantes, principalmente cuando no se puede estar empleando la técnica de mini estaca, que como ustedes van a ver, no se puede emplear para todas las especies y en todas las situaciones, y ya van a ver cuándo se usa y cuándo no. Vamos a empezar acá a compartir la pantalla para que ustedes nos acompañen. Y bueno, ahí tenemos lo que ya vimos hasta acá. Nosotros ya vimos la importancia económica, social y ambiental de las forestaciones. Vimos también las especies cultivadas y cuáles son las especies recomendadas para cada región y su finalidad de producción. Vimos los incentivos, las reglamentaciones, ¿sí? Bueno, y con todo eso vimos que necesitamos plantines para poder hacer esas forestaciones con fines comerciales o no comerciales. Y ustedes van a ver una gran diferencia con relación a esos plantines. Los comerciales, con fines comerciales para la plantación, y los que son utilizados para el arbolado público, ¿sí? Para los bosques de protección. Hay una diferencia muy grande en estos dos tipos de plantines. En nuestras clases nosotros vamos a apuntar más a aquel tipo de propagación, aquellos tipos de viveros que están apuntando a la producción comercial de plantines a gran escala, para plantaciones con fines comerciales. Pero mientras vamos hablando de la plantación con fines comerciales, nosotros también vamos hablando un poquito de todo lo que es propagación para protección y arbolado urbano, mientras vamos hablando de lo que vamos a enfocar más acá, que son la propagación para la producción de plantines, para la producción comercial a gran escala, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas técnicas de propagación para hacer esos bosques cultivados, esas plantaciones comerciales? ¿Cuáles son? Nosotros tenemos dos opciones principales, a través de semilla y la propagación vegetativa, la propagación clonal. ¿Sí? ¿De qué va a depender si voy a usar propagación a través de semilla o si voy a usar propagación clonal? Nosotros ya vimos todas las ventajas de la propagación clonal en las clases anteriores. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a usar la clonal, que es la que nos va a dar mejores rendimientos. Sí, pero no siempre es posible. ¿Por qué? Porque depende de la especie, porque hay especies que tienen mayor capacidad de enraizamiento que otra, o que no se ha desarrollado un protocolo de clonación para esa especie. Tenemos un grado de tecnificación del vivero que puede influir si ese vivero va a utilizar propagación a través de semilla o a través de propagación clonal. Si el vivero no está capacitado o no tiene la tecnificación necesaria para producir el plantín clonal, va a seguir haciendo a través de semilla. Entonces, ese es uno de los limitantes de la implementación de la propagación vegetativa. Y otro es el objetivo de la producción de especies. Si yo tengo el objetivo principal es la producción de plantines para cultivos forestales, entonces ahí sí yo voy a buscar materiales clonales porque mi objetivo es productivo, es rendimiento, ¿sí? Y características silvícolas de interés para poder producir
más y mejor, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo un vivero, que es un vivero que produce plantines para protección o para el arbolado público, entonces no necesariamente yo tengo que buscar la clonación como una técnica que la tengo que implementar sí o sí para aumentar mis rendimientos y la calidad de ese material que voy a estar produciendo. Bueno, entonces, cuando hago propagación a través de semillas, que es lo comúnmente utilizado para la propagación de especies leñosas y forestales, yo tengo que tener en consideración algunos aspectos. Y voy a pasar rápidamente para ustedes las ventajas y las desventajas de hacer ese tipo de propagación. ¿Sí? Bueno, las ventajas, ¿cuáles son? Fácil, ¿sí? Bajo costo. El banco de germoplasma y el almacenamiento a largo plazo son una de las características que tiene. Entonces yo puedo, si son semillas que lo permiten, hay semillas que no permiten el almacenamiento por largo plazo, yo puedo estar utilizando el banco de germoplasma para guardar ese material y sembrarla en cualquier momento más adelante a las especies que se permiten. Y tengo una conservación de la variabilidad genética porque tengo las especies forestales, son especies que se hibridan mucho entre sí, entonces voy a tener una variabilidad genética alta y con la propagación a través de semilla voy a conservar esa variabilidad genética, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas que tiene en la propagación a través de semilla que me puede hacer llegar a cambiar para la técnica de propagación vegetativa? Bueno, la principal es la variabilidad de los plantíos, ¿sí? Y la productividad y las calidades de ese material plantado. Entonces, desde el punto de vista comercial, es el principal motivo por el cambio de la propagación a través de semillas para la propagación clonal. Porque cuando nosotros propagamos a través de semillas, nosotros vamos a tener un plantío que pueden tener plantas que tienen características genéticas indeseables en medio de la plantación, y además voy a tener menor productividad y características que por ahí no son interesantes para los fines comerciales. O sea, esa variabilidad genética que es buena en algunos casos para protección, cuando nosotros vamos a hablar de cultivos comerciales, nosotros que tenemos que apuntar a mayor rendimiento en menor tiempo, la propagación vegetativa nos da esa herramienta. Solo tenemos que tener cuidado para, con los clones, mantener esa variabilidad genética que nosotros trabajamos cuando estamos trabajando con semillas. Pero eso se puede resolver de una manera que ya lo vamos a explicar más adelante cuando veamos propagación vegetativa. Otro problema es la dormancia y la lactancia que tiene algunas semillas. Las ofertas estacionales de semillas, hay semillas que nosotros la cosechamos y luego se pierde la viabilidad, entonces no la podemos almacenar por mucho tiempo y tenemos que cosechar y sembrarla. Entonces no podemos producir en otra época del año los plantines y estamos en función de esa estacionalidad. Y su crecimiento y desarrollo es mucho más lento, tanto así en vivero como también hacia el campo. Pero bueno, si es la técnica que necesito utilizar, si la propagación a través de semilla es la técnica que necesito utilizar porque o no tengo capacidad técnica en el vivero, o porque no es para la producción comercial, o si la especie no me permite la clonación y tengo que propagar a través de semilla, tengo que tener en consideración algunos factores, como las características y aspectos ecológicos de cada especie, ¿sí? Temas relacionados con su recolección, con el manejo de las plantas madres. Cuando nosotros hacemos soja, grano, nosotros damos un manejo. Cuando hacemos soja, semilla, damos otro manejo. Acá para la producción de semillas forestales es lo mismo. Cuando nosotros hacemos el manejo
para producir madera o para producir celulosa o bioenergía, nosotros damos un manejo para ese rodal forestal. Pero cuando vamos a producir semilla, con el objetivo de producir semilla o cosechar semilla de esos árboles, hay que dar un manejo a esos árboles que es distinto del manejo de cultivo convencional. Tenemos que tener en cuenta también el procesamiento, el almacenamiento, germinación, vigor y viabilidad de estas semillas. Hablando de las características ecológicas de cada especie, vamos a hablar de las principales especies cultivadas con fines comerciales, y por eso vamos a empezar hablando empezando a hablar por eucaliptos. Eucaliptos tiene las siguientes singularidades. La cosecha se da por toda la rama, se cosecha toda la rama. El eucalipto tiene entre 80 y 90% de sus semillas son impurezas, ¿sí? Que están compuestas no solo de las basuritas propias del material que viene con la semilla, pero también de óvulos fertilizados, no fecundados, que nosotros llamamos de paráfisis, ¿sí? Entonces, las paráfisis son óvulos no fertilizados y que quedan como impurezas adentro, mezclados junto con las semillas. Entonces, tenemos una semilla muy impura y eso da su trabajo para separar esas impurezas de las semillas. Entonces, es una particularidad que tienen las semillas de eucalipto, ¿sí? que hay que tenerse en consideración. Como nosotros hablamos en la primera clase, hay muchas especies de eucaliptos y dentro de esa hay una variabilidad muy grande, tanto en aspectos de cultivo y manejo, como también en producción de semillas. Pero más o menos podemos llegar a decir que podemos llegar a tener 150.000 kilos de 150.000 semillas por kilo, dependiendo de cada especie y origen, ¿sí? Podemos llegar hasta 1,5 millones de semillas por kilo. Bueno, cuando nosotros hablamos de pinos, una particularidad que tiene la cosecha de las semillas de pinos es que nosotros acá no podemos cosechar toda la rama, tenemos que hacer la cosecha cono a cono, ¿sí? Porque tiene un ciclo bien largo de maturación, y en la misma rama nosotros tenemos conos que están maduros y otros que todavía no están maduros. Entonces, tenemos que tener eso en consideración de hacer ese tipo de cosecha de cono a cono y el momento exacto para hacer ese tipo de cosecha. Podemos llegar a tener 30.000 semillas por cada kilo de 30.000 semillas por cada kilo de semillas. Bueno, para cada árbol semillero nosotros tenemos, cuando son semillas de un rodal semillero, nosotros tenemos un árbol plus, y ese árbol plus tiene que tener un manejo diferente, como dijimos, y tiene que ser elegido según la finalidad de producción. Si nosotros tenemos y queremos producir material para biomasa, para bioenergía, nosotros vamos a estar fijando qué poder calorífico, ¿sí? Densidad, aspectos relacionados a producción de bioenergía. Si nosotros vamos a trabajar con pasta celulosa, otro aspecto. Si nosotros vamos a estar hablando de madera para cejadero, vamos a estar fijando más en el fuste. Entonces, dependiendo de qué finalidad de producción yo tengo, yo voy a elegir el material que está más acorde a las características que yo quiero para la industria. Y siempre teniendo en cuenta que nosotros necesitamos mantener la variabilidad genética de ese rodal, siempre teniendo en cuenta que no podemos tener menos de 20 árboles plus, y después hacer la cosecha de un cuarto de eso, un cuarto hasta un tercio de estos árboles para poder formar un lote de semillas. Hay que tener en cuenta también aspectos de recolección, cosecha, especies decentes e indecentes. Entonces hay que tener en cuenta cómo cosechar, en qué época cosechar, el secado, si se hace natural, si artificial.
la extracción, ¿sí?, de las semillas en el fruto, qué tipo de fruto es y cómo se hace la extracción, qué procesamiento y qué tratamiento se da a esa semilla, el trillado, la limpieza, el procesamiento. Ahí están algunos ejemplos de las semillas de eucaliptos, con una máquina de tamización y una máquina clasificadora por densidad de partículas para poder separar un poco todas las impurezas que nosotros hablamos al inicio. Y acá a la izquierda nosotros tenemos una foto de cómo se realiza eso manualmente, que es algo que lleva bastante tiempo y que queda con muchas impurezas, pero bueno, están los dos métodos de procesamiento y tratamiento de esas semillas. Hay un ejemplo de un procesamiento y tratamiento de semillas de pinos. Ahí está un tamiz. Esas paletas golpean el fruto, así dispersa la semilla y es tamizada y cae abajo esa semilla alada, ¿sí?, en las bandejas que están abajo de ese tamiz tubular. Este es un ejemplo del procesamiento del algarrobo, es una máquina desarrollada por la Universidad Nacional de Córdoba en convenio con la Estación Experimental de Santiago del Estero. Por la parte superior a la izquierda entran los frutos y acá abajo en la parte inferior nosotros tenemos acá a la derecha la semilla ya limpia, con algunas pocas impurezas nomás. Bueno, hay que tener en cuenta el acondicionamiento, ¿no? La limpieza del lote, homogeneización, el acondicionamiento, entre otros aspectos. Hay algunos ejemplos de la homogeneización mecánica, manual. Acá está un ejemplo muy utilizado en eucaliptos, que es la peletización, como son semillas muy pequeñas, se hace el peletizado para mejorar la conservación y el mejor manejo de la semilla para la siembra. Bueno, hay que tener el extremo cuidado con el tema de la identificación de las semillas, de georreferenciar las plantas madres y de hacer un completo registro de la trazabilidad de esas semillas. Hay cuidados también que hay que tener con relación al almacenamiento para que esa semilla pueda durarlo y tenga buen porcentaje de germinación y vigor en el tiempo. Hay que tener también en consideración si esa semilla posee dormancia o no. Para la ruptura de esa dormancia hay varias técnicas, la de estratificación, que puede ser en cálida, en frío, la escarificación, la lixiviación, la combinación de esos tratamientos y algunas hormonas y otros estimulantes químicos que también se puede utilizar. Hay un ejemplo de varias técnicas de ruptura de dormancia para varias especies forestales. Y también hay que tener en consideración si esas semillas son ortodoxas o recalcitrantes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que las semillas recalcitrantes nosotros tenemos que tener un cuidado especial porque son esas semillas de baja viabilidad y de baja longevidad. Entonces nosotros tenemos un poquito más de problemas para conservar esas semillas, como pasa con algunas especies forestales que son utilizadas comercialmente y muchas utilizadas para la silvicultura urbana, que hay que tener en consideración que no la podemos almacenar por mucho tiempo. Hay que tener en consideración también todo relacionado a análisis de semilla, lo que es viabilidad, vigor, porcentaje de germinación, tenor de humedad, porcentaje de pureza, cuántas semillas por kilo, son todos los análisis que nosotros podemos hacer. Como es una clase virtual y nosotros vamos a cortar un poquito los tiempos, si no voy a poder estar dando tantos ejemplos, nada mejor que ustedes sepan buscar cada técnica de germinación, mejor tratamiento pregerminativo, mejor almacenamiento, mejor sustrato, entre otros testes para cada especie. Entonces, lo que voy a hacer acá, en vez de estar dando varios ejemplos para ustedes, es enseñar a ustedes a buscar.
ustedes tienen que hacer plantines forestales a través de semillas. ¿Qué tienen que hacer? Buscar una publicación con referato en revistas científicas indexadas y reconocidas como, por ejemplo, ahí yo dejo Science Direct, Scopus, Cielo, Elsevier, ¿sí? O si no, otra manera es buscar en el Google, ustedes ponen la palabra clave, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo pongo germinación de semillas de prosopis y ponen file type PDF. Entonces van a buscar ahí los archivos que están en PDF y normalmente los archivos en PDF son textos técnicos científicos. Claro, siempre corroborar la fuente para asegurar que esa fuente es idónea, ¿sí? No se limiten por el idioma, por eso yo puse ahí, por ejemplo, van a buscar, no busquen solo en español, porque hay muchos trabajos de propagación que están en inglés y también en portugués. Entonces, hagan una búsqueda en español, sí, perfecto, pero no dejen de buscar en otros idiomas. Total, si ustedes no tienen tanto conocimiento en el otro idioma, está el Google Translator y ustedes lo pueden utilizar para poder hacer la traducción y tener en consideración estudios realizados en otros países o que fueron publicados en otros países que hablan de las mejores técnicas de propagación a través de semillas de esa especie, ¿sí? Para cualquier plantación a través de semillas que van a hacer, quieren saber mejores técnicas para tener mayor porcentaje de germinación, mejor tratamiento pregerminativo, mejor técnica de almacenamiento, mejor sustrato para todo hacer esa búsqueda y así corroborar que ustedes están haciendo un plantín con la mejor calidad posible y de la mejor manera posible para que tenga una producción eficiente de plantas, ¿sí? Mismo si ustedes están trabajando con plantas que no sean para fines comerciales, como por ejemplo para silvicultura urbana, es bueno que ustedes produzcan un plantín de calidad y que sea eficiente la producción, ¿sí? Entonces ese vivero, que puede ser provincial o municipal, va a tener una producción eficiente, va a estar utilizando lo mejor para la gente que trabaja en ese vivero y también va a tener un mayor porcentaje de germinación, o mayor calidad de plantín, ¿sí? Para después ese plantín tener un buen porcentaje de sobrevivencia así al campo o al arbolado. Bueno, si van a hacer análisis de semillas para corroborar cuál es el mejor tratamiento, ustedes vieron varios trabajos, uno decía una cosa, otro decía otro, y ustedes quieren ver cuál es mejor para el material que ustedes tienen, ¿sí? Porque cada especie, variedad o clon de una especie forestal, además que hay mucha variabilidad, tiene un comportamiento distinto frente a un tratamiento. Entonces, si ustedes quieren corroborar y hacer un análisis de semilla, siempre haga con bases en las reglas internacionales de análisis de semillas. Yo dejo una página acá para ustedes para que puedan corroborar, ¿sí? Y vean el número de semillas por tratamiento que tiene que utilizar, que sería un número mínimo de 100 semillas si se hace 4 repeticiones por tratamiento, ¿sí? También tengan en consideración que hay varios parámetros que ustedes pueden estar evaluando cuando hagan un análisis de semilla. Entonces, no se fijen, solamente hay un porcentaje de germinación. Hay muchos otros parámetros que ustedes pueden utilizar para saber cuál es el mejor tratamiento para la propagación de esa especie a través de semilla, ¿sí? Entre ellos el grado de humedad, la salinidad, índice de velocidad de germinación, tiempo medio de germinación, la altura del plantín, número de hojas del plantín, longitud radicular, ¿sí? El diámetro del tallo. Hay innumerables otros parámetros que ustedes pueden tomar para dar confiabilidad a esa evaluación que ustedes están haciendo. Bueno, problemas con la propagación a través de semilla, nosotros ya hablamos un poquito, ¿sí? La oferta estacional, dificultades en la cosecha, dificultad en el procesamiento y tratamiento, dificultades en la operacionalidad de los viveros,
la corta viabilidad y almacenamiento con esas semillas no tiene cuando son recalcitrantes y no aguanta mucho tiempo para el almacenado con buenos porcentajes de germinación. Y lo que hablamos y remarcamos al inicio, que la gran variabilidad de las plantaciones cuando estas plantaciones tienen fines comerciales, ¿sí? Y presentan características genéticas indeseables para los fines comerciales. Entonces, esas son las desventajas y por la cual se buscó la propagación vegetativa para estar resolviendo esos problemas que hay cuando se trabaja a través de propagación de semilla para implantar plantaciones con fines comerciales. Entonces, podemos elegir propagación a través de semilla y propagación clonal, propagación vegetativa. Acuérdense que eso va a depender especie, grado de tecnificación del vivero y del objetivo de producción. Entonces, si tengo producción con fines comerciales, voy a intentar siempre apuntar propagación clonal, propagación vegetativa, ¿sí? Los principios biológicos de la propagación ustedes ya vieron anteriormente en otras asignaturas, por eso lo vamos a pasar así rapidito, ¿sí? Nosotros cuando tenemos familia tenemos esa variabilidad que para los fines comerciales y productivos no son tan interesantes y por eso nosotros apostamos en la clonación con el objetivo de tener mayores rendimientos en un menor tiempo, que algo fundamental cuando se habla de propagación de especies forestales, que son especies de largo plazo, de larga edad de rotación. La propagación clonal es posible por las capacidades de totipotencia, ¿sí? Y de regeneración de los tejidos vegetales. Y por eso nosotros podemos lograr la clonación de algunas especies. Bueno, cuando nosotros hablamos en clonación, no sé si ustedes se acuerdan, o si ya escucharon hablar, porque ustedes son muy jóvenes, pero la primera clonación animal se dio en una oveja, que se llamaba la oveja Dolly. El problema que tenía esa clonación, esa oveja, es que ella envejecía muy rápidamente, ¿sí? Esa es una desventaja para la clonación en producción animal, ¿no? Cuando se espera que el animal viva más tiempo. Pero acá, en producción vegetal, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una especie forestal que nos lleva 25 años para poder cosechar, como en el caso del pinos. Cuando nosotros tenemos una propagación clonal, nosotros podemos estar realizando la cosecha de esos materiales en 13 años. Entonces nosotros acortamos mucho el tiempo para la cosecha de estos árboles. Y esto es la gran ventaja de la clonación, de la propagación clonal. Bueno, y cuando nosotros hablamos de la propagación, cuando nosotros hablamos de la clonación en producción animal, nosotros estamos hablando que un animal es un clon, ¿no? Acá en producción vegetal, no. Acá en producción vegetal, fíjense acá en la diapositiva, perdón, nosotros tenemos marcado ahí, clon, ¿viste? Clon. Todo ese macizo forestal acá es un clon, ¿sí? Representa un clon. Entonces, un clon no es un individuo igual al otro. Un clon acá es un grupo de individuos, un grupo de plantas que es igual a la planta de la cual fue originada. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos acá una planta madre, ¿sí? De un clon de eucalipto. De esta planta madre, de varias plantas madres de este clon, nosotros vamos a hacer suficientes plantines para hacer esa parcela de plantación de este clon, ¿sí?
Acá de costado vamos a tener otro clon, ¿sí? Una parcela con otro clon. Acá, como puedes ver a la izquierda, otro clon. Acá otro clon. Acá otro clon. Arriba otro clon. Acá de costado otro. Entonces nosotros hacemos la plantación de varios clones en una implantación de una forestación a lo largo del tiempo, para que nosotros para que sea posible hacer la cosecha de eso en función de la demanda de la industria, teniendo material para cosechar a cada año. Y no solo utilizando siempre un único clon y el mismo clon en los años. Siempre tenemos en el vivero una variación de 5 clones, 2 a 5 clones por año, y eso se cambia a cada 2 a 5 años, dependiendo de la especie, variedad o clon. Bueno, ¿qué más tenemos que hablar de la propagación clonal? Bueno, primero repasar que la propagación clonal acelera el crecimiento de las especies, tanto en vivero como a campo. Entonces, si yo soy viverista, yo voy a tener un plantín mucho más rápido. Y si yo soy productor, voy a tener el producto final más rápido. Entonces, eso es lo principal de tener en cuenta con relación a la propagación clonal, porque me reduce el tiempo de turno de corte, ¿sí? Me reduce la edad de rotación de ese cultivo, me acortando el tiempo de la tala de raza, y también me reduce en el vivero el tiempo para la producción de este plantín, ¿sí? Bueno, ahí nosotros damos un ejemplo de una plantación a través de semilla. No sé si ustedes pueden observar ahí por la imagen que no queda tan clara, pero creo que se puede ver cómo nosotros tenemos una plantación, individuos que no son deseables, ¿viste? Que son bien finitos, ¿sí? Mientras cuando nosotros tenemos acá una propagación clonal, tenemos todos los individuos de alto rendimiento, ¿sí? Alto volumen, ¿sí? Sin contar con características que son deseables, que puede ser mayor poder calorífico, o que sea mejor para pulpa, o que tenga mayor conicidad, menor conicidad, o sea, que sean menos cónicos, de que sean más cilíndricos, de lo que es mejor para cejadero, ¿sí? Fustes más derechos y menos cilíndricos, más cilíndricos y menos cónicos, ahí estamos. Y tenemos ahí una diferencia de edad de rotación de 15 años, ¿sí? Para un eucalipto, para cerradero, 15 años a través de semilla, 8 años con una propagación clonal. Y miren abajo ahí el dato de rendimiento, ¿sí? Y crecimiento en metro cúbico por hectárea año de esa forestación. Tengo por semilla de 30 metros cúbicos en una clonal de 50 metros cúbicos a 90 podemos llegar a lograr en una plantación clonal, siendo entre 40 y 60 lo más común, pero hay clones que pueden llegar a tener hasta 90 metros cúbicos por hectárea año de crecimiento. Entonces, las ganancias que tenemos en tiempo y en el rendimiento son muy marcantes. Bueno, ahí damos un ejemplo para ustedes con relación a una producción de plantines clonales por Pomera y por la Arauco. La Arauco es una multinacional, es de Chile, y compró Alto Paraná, que está en Misiones. Esa empresa está hoy produciendo pinos, ¿sí? Ven acá la empresa Pomera, que también está en Misiones, tiene pinos subtropicales, 25 años a través de semilla y 12, 13, 14 años de los clonales.
con incremento medio anual de 18 a 35 metros cúbicos hectáreas. Mientras acá nosotros tenemos la Arauco produciendo solamente clonal con un incremento medio anual muchísimo mayor. Eso debido a la clonación más su programa de mejoramiento que permite seleccionar esos materiales, ¿sí?, con incremento medio anual mucho mayor. Entonces, mira la ventaja de la clonación asociada al programa de mejoramiento en lo que es producción final, ¿sí? En tiempo y en productividad. Bueno, acá para que tenga una idea con relación a los eucaliptos, la Pomera está produciendo, para que tenga en cuenta, la Pomera es una empresa que es mucho más familiar, y tenemos la Arauco, que es una multinacional, para que tenga una idea de las diferencias en relación a lo que hablamos de la capacidad de producción del vivero en producir esos plantines, y también de cuánto puede invertir en mejoramiento, ¿no? Entonces, o sea, es posible, mismo que sea una empresa mejor, tener esas ganancias, y para que ustedes comparen la ganancia que pueden llegar a tener cuando se enfoca en mejoramiento y en propagación vegetativa. Bueno, entonces seguimos, vamos a ver el eucalipto. Acá, los eucaliptos con edades de rotación de 5 a 15 años, que son de semilla, con incremento de 25 a 60 metros cúbicos hectárea, y acá la Arauco produciendo de 7 a 8 años, mira, de 40 a 50 metros cúbicos hectárea. O sea, una pequeña empresa puede llegar a lograr en buenas edades, ¿sí?, reducir mucho la edad de rotación y con un buen incremento medio anual, ¿sí? Bueno, y un ejemplo acá de salicáceas que son propagadas a través de estacas, para que ustedes tengan una idea de que lleva 8 a 16 años, 8 a 10 en la Arauco, ¿sí?, con incremento de 12 a 22 logrado por Pomera y 25 a 30 por Arauco, para que tengan una idea de las edades de rotación y del incremento medio anual que pueden tener esas especies. Bueno, ahí ya vimos las diferencias en el cultivo, ahora vamos a ver en el vivero. Somos viveristas, ¿no? ¿Qué tiempo me lleva para producir un plantín clonal y un plantín a través de semilla? Para que ustedes tengan idea, acá nosotros ahí a la derecha tenemos un plantín, ¿sí?, seminal de 6 meses, comparado con un plantín clonal, ¿sí?, de 45 días. Entonces, un plantín de 6 meses y un plantín clonal. O sea, el tiempo de producción de ese plantín en el vivero es mucho menor, ¿sí? Entonces, lo que demanda menos mano de obra, menos riego, vamos a tener menos tiempo de tener ese plantín adentro del vivero para mantener. Va a tener mayor inversión para poder tecnificar el vivero y capacitar a la gente que tiene en el vivero, sí, pero vas a tener en menos tiempo ese plantín, y también va a poder vender en otro precio ese plantín, dado que el productor que está interesado en tener una mayor productividad, mayor rendimiento, mejor calidad en menor tiempo, va a apuntar más bien un plantín clonal que un plantín a través de semilla. Entonces, para que tengan en cuenta ese factor. Bueno, entonces, repasamos las ventajas. Además del tiempo, que es lo principal acá, nosotros tenemos la multiplicación de materiales superiores con características agronómicas de interés, o sea, características silvícolas, que apuntan así al producto final, ¿sí? Aumenta la productividad, genera material homogéneo de calidad. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una plantación que es toda homogénea, la industria lo desea, porque adentro de la industria tiene que procesar esa madera cuando llega. Si yo tengo una madera con mucha variabilidad, yo tengo que estar ajustando
en procesado, dependiendo si va a ser bioenergía o se va a hacer pasta celulosa o se va a hacer cerrado, tengo que estar haciendo ajustes adentro de la industria para procesar esos materiales de diferentes tiempos de cocción para celulosa o diferentes poder calorífico para la bioenergía y diferentes densidades para cerradero. Entonces, cuando la industria recibe un material más homogéneo, es muy deseado por la industria porque entonces la industria tiene el material todo homogéneo, entonces no tiene que estar trabajando con los ajustes con los diferentes tipos de material que llegan en su planta. Y otra ventaja que se puede dar es que se puede producir, dependiendo del lugar que estás, poder producir plantines no solo una vez al año y más veces al año. Por ejemplo, producir plantines para primavera y en otoño, ¿sí? Entonces, tener producción otoñal de plantines otoñales y primaverales. En algunos lugares, más así a regiones tropicales, entonces podemos tener hasta más de 2 producciones durante el año. Pero nosotros acá, en nuestras condiciones, en vez de tener una sola producción durante el año, podemos llegar a tener 2 producciones durante el año, dependiendo de la especie, variedad o clon. Bueno, algo sumamente importante que hay que remarcar acá. La calidad del plantín afecta directamente la producción final, ¿sí? Entonces, mejorando la calidad del plantín, nosotros vamos a tener mayores rendimientos, ¿sí? Porque cuando nosotros usamos un material genéticamente bueno y tenemos un plantín de calidad, yo voy a aumentar la sobrevivencia de ese plantín cuando va al campo. Y además voy a tener una mayor productividad y una mayor calidad. Y eso quiere decir que voy a tener más entrada de divisas en mi negocio, si soy productor o si tengo una empresa. Y si no es así, si estoy dando asesoramiento a un productor, ese productor va a tener una mayor rentabilidad, un material de mayor calidad que le va a hacer tener una salida mejor hacia la industria. Entonces, como futuros ingenieros, ustedes tienen que recomendar y siempre estar muy atentos con relación a calidad y, si posible, a la producción de material clonal cuando apunta la producción de forestación con fines comerciales, ¿sí? Porque si ustedes van a apuntar la clonación, ustedes pueden duplicar o hasta mismo triplicar los rendimientos que van a tener ese productor. Bueno, entonces, remarcando, la propagación clonal con material selecto y de calidad nos permite una forestación de calidad, más productiva y principalmente en un menor tiempo. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de la propagación vegetativa? La principal desventaja es que tiene poca variabilidad genética. Pero ¿cómo voy a encontrar la vuelta para ese problema? Haciendo lo que dije allá en la primera imagen cuando hablamos del clon. Vamos a estar utilizando varios clones y no solamente un clon para mantener, ¿sí?, esa variabilidad genética. Bueno, transmisión de enfermedades se puede dar cuando nosotros tenemos materiales susceptibles y solo estamos propagando materiales susceptibles, y también en la propagación cuando no se toman los cuidados en el vivero para no estar pasando enfermedad de un plantín para el otro, ¿sí?, y llevar material enfermo así a los campos. Pero eso se puede controlar con los cuidados que hay que tener en el vivero para disminuir la desinfección del material que va a ser propagado. Por eso siempre hay que tener en consideración la desinfección del material cuando se hace propagación clonal. Otra desventaja es mayor costo para la producción del plantín
pero eso se resuelve con el tema de menor tiempo en el vivero y con el precio que se obtiene de ese plantín. Para el productor, el mayor costo también una desventaja porque él va a tener un plantín con mayor costo, pero también va a tener una mayor rentabilidad. Y si hace uso de las leyes de promoción, de forestación, también va a tener esos costos amortizados ahí. Bueno, necesita mayor capacitación técnica, eso sí es una desventaja, pero bueno, pero se pueden capacitar. Y bueno, y el riesgo de mutación, una desventaja que puede pasar cuando nosotros hacemos micropropagación, cultivo in vitro, ¿sí? Que eso se controla adentro de los laboratorios, tener el cuidado de revisar el material antes de largar el material a nivel comercial con los testes clonales. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión de la clasificación de la propagación. Y vamos a cambiar acá, así ustedes pueden ver. Nosotros tenemos macropropagación y micropropagación. La macropropagación tenemos monoclonal y multiclonal, ¿sí? La monoclonal, cuando tenemos solo una especie, ¿sí? Por el número de especies definimos si mono o multi. La multiclonal es el injerto, que acá en la propagación para fines comerciales, nosotros no la vamos a ver, solo la vamos a ver en el huerto semillero clonal para acelerar la producción de semillas. Lo que vamos a ver mucho es la monoclonal, la macropropagación monoclonal a través de estaca, ¿sí? Las estacas pueden ser convencionales o mini estacas. El acodo simple y aéreo solo es utilizado para resgate de material. Y la micropropagación, ¿sí? Por cultivos de tejidos o por bioreactor. Cuando nosotros pasamos en la técnica de mini estaca, pasamos la planta madre por micropropagación, nosotros la llamamos microestacas, ¿sí? Ya vamos a ver eso mejor más adelante. ¿Seguimos? ¿O no seguimos? Sí. Bueno, entonces como dijimos, está ahí la macropropagación y la macro ex vitro y la micro in vitro, ¿sí? Cultivo de tejido. La macropropagación monoclonal y multiclonal está marcada por el número de especies, la multiclonal son los injertos. La estaca y acodo se diferencia por el momento de la inducción de enraizamiento. Las estacas, primero se hace la estaca y después se induce el enraizamiento, y los acodos no. Primero se induce el enraizamiento y después se extrae el explante de la planta madre. Bueno. Y con relación a las estacas convencionales y las mini estacas, la diferencia principal es que las estacas convencionales, la planta madre, están a campo, en un estaquero o jardín clonal, y estas estacas son lignificadas. Ya en la técnica de mini estaca, las plantas madres están bajo condiciones controladas y con manejo para producción de brotes rejuvenecidos, ¿sí? Eso es un jardín clonal o un estaquero, dependiendo de la especie. Cuando son salicáceas, sauce y álamo, llamamos estaquero, y cuando son eucaliptos y otras especies, jardín clonal. Y acá, un ejemplo de las mini estacas. Ahí son las plantas madres que están bajo invernadero, bajo condiciones controladas, ¿sí? Bajo manejo, que son los cortes, la poda, para que esas plantas crezcan de una manera, se rejuvenezca y siempre venga de la parte basal de esos plantines. Y eso está bajo invernadero, bajo condiciones controladas de nutrición y luz. Bueno, hay otro ejemplo, mini jardín clonal. Y bueno, un ejemplo acá de estaca, ¿sí? Las salicáceas son las más importantes. Hay algunos otros ejemplos como el caucho, que se propaga a través de estaca. Las salicáceas anualmente se retiran las guías, las estacas, cuando se le caen las hojas, como se puede observar acá, y se producen los plantines de salicáceas. En las salicáceas, la técnica más utilizada son las estacas, porque sus semillas tienen pocas sustancias de reserva y tienen alta capacidad de enraizamiento, ni necesitan hormonas ni nada de eso, entonces por eso la propagación se da
netamente por propagación vegetativa. Bueno, para producir plantines a través de estaca o de mini estaca, nosotros tenemos que tener en consideración que hay 4 aspectos que son fundamentales. La producción de brotes, la preparación de la estaca y el medio de crecimiento, el sustrato, el enraizamiento y la aclimatación y justificación de los plantines. Esas 4 fases son de suma importancia para la propagación a través de estaca y mini estaca, ¿sí? Siendo que la producción de brotes y el enraizamiento son las que más limitan la posibilidad de clonación de las especies que son propagadas. Bueno, acá como os había hablado, mini jardín clonal, ¿sí? Con los brotes jóvenes, ¿sí? Pero con estacas más lignificadas. Así se hace el manejo de un jardín clonal a campo. Tenemos acá una plantación adensada, ¿sí? De 4 a 12 meses. En esa fase 1 se hace el corte de esas plantas. Después, con esas brotaciones, con 40 y 60 días, se cosecha y se hace el enraizamiento de estas estacas, ¿sí? En 25 a 35 días está el material enraizado y acá hay algunos desplazamientos que se pueden utilizar para que tenga como ejemplo la densidad de plantación. Bueno, en la fase 1, como había dicho, se hace la plantación, el corte, vienen los brotes. En la fase 2, la fase de enraizamiento. Y en la fase 3, que es una fase muy importante también, la aclimatación. Y en 60 días aproximadamente ese plantín está listo para la plantación. Y acá algunas observaciones que ustedes pueden tener en cuenta para la preparación de un jardín clonal y del enraizamiento y después de la aclimatación. Bueno, ya hablamos de las estacas de caucho, ¿sí? Y de las de sauces y álamos. Bueno, seguimos entonces. Para mini estacas. Acá tenemos las estacas, las plantas madres en un mini jardín clonal. En la primera foto a la izquierda. En medio, la retirada de los brotes rejuvenecidos. Y esos brotes ya estaqueados en sustratos, en tubetes, en una cámara de enraizamiento con humedad superior a 80% con nivel intermitente. La técnica de mini estaca es una técnica de recuperación de la juvenilidad. Y por eso los propágulos, los desplantes, tienen mayor poder de enraizamiento, ¿sí? Porque aumenta la juvenilidad de ese material y permite que ese material enraice mejor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? Cuando nosotros hablamos en jardín clonal, acá está la planta, el árbol. Nosotros de cepa cortamos el árbol y los brotes los usamos para hacer la estaca, ¿sí? Digamos que acá, en esa estaca, yo voy a tener 60% de enraizamiento, ¿sí? 40%, depende de la especie, variedad o clon. Cuando esa estaca que yo saqué de acá, yo no la llevo al campo y la hago de esa estaca una planta madre, como ustedes pueden ver acá, y de esa planta madre yo empiezo a sacar brotes, yo estoy en el grado de juvenilidad de esa planta, yo permito que ese material acá tenga un otro vigor, ¿sí? Como si estuviera trabajando con una planta joven. Acá yo tengo una planta, digamos, de 10 años, cuando yo lo decepo y me salen los brotes nuevos, las rejuvenezco. Entonces tengo un grado mayor de juvenilidad. Y cuando yo hago el enraizamiento de eso, y de ese material que enraicé, de ese plantín nuevo, yo ahí nuevamente hago la decepa y empiezo a sacar brotes de ahí. Es como lo rejuvenezco nuevamente. ¿Sí? Con la decepa yo logro rejuvenecer ese material. Y con la nueva cepa de ese plantín que saqué de esa cepa, yo tengo un grado de juvenilidad mayor. Entonces, esa es la principal característica de la técnica de mini estaca. Ese proceso, ese
ese proceso de rejuvenecimiento de ese material es fundamental para que yo tenga una mayor juvenilidad y con eso voy a tener un mayor grado de enraizamiento, un mayor porcentaje de enraizamiento de ese material. Si acá yo tenía un material que me enraizaba 60, 40%, usando mini estaca yo voy a tener 80, 90, 100% de enraizamiento. Para la producción en vivero, 80% es el mínimo que yo debo tener para tener un buen rendimiento en porcentaje de enraizamiento. Entonces, con la técnica de mini estaca se logra ese aumento de porcentaje de enraizamiento. Esa técnica se realiza en vivo, no hay nada in vitro, ¿sí? Pero esa técnica vino del in vitro, ¿sí? Las condiciones que se da a la mini estaca son muy parecidas a las condiciones que tiene el desplante cuando está adentro de un tubo de ensayo. Ya van a ver mejor cómo se da eso. Primero vino la micropropagación y después vino la mini estaca, con esa idea de dar ex vitro las mismas condiciones que tiene el plantín in vitro, ¿sí? Para que el plantín no transpire y pueda emitir raíces. Entonces, se da todas las condiciones, todo el medio de cultivo y todas las condiciones ambientales para que ese material pueda enraizar estando ex vitro. Bueno, lo que sí es más económica que el cultivo in vitro, sin embargo también necesita de mano de obra especializada, no tan especializada como micropropagación. Entonces lo que hace que los costos comparados con los de micropropagación sean menores, pero sean mayores los costos comparados con producción a través de semilla de estaca convencional. Como ya dije, mini estaca tiene mayores tasas de enraizamiento y por eso es una de las técnicas más utilizadas para las producciones de plantines. Así es el flujograma de la técnica. Tenemos el árbol a campo, se hace la decepa, se produce los brotes, de esos brotes o de las semillas cuando es clonación de familias superiores. Eso se va a vivero, se producen los plantines, se descepa nuevamente, se hace la cepa de ese plantín y los brotes rejuvenecidos serán utilizados para hacer los plantines clonales. Eso es un ejemplo de cedro australiano, esos plantines clonales acá a campo, ¿sí? La plantación clonal a campo. Lo mismo pasa con eucaliptus. Acá está el plantín que vino de un jardín clonal, ¿sí? O del campo, de una de cepa. Después de ese plantín tuvo una cepa nuevamente, fue cortado, los brotes rejuvenecidos salidos de ahí que fueron conducidos así en forma de taza, fueron cosechados, se hizo la mini estaca, se puso a enraizar y en 60 días, después de su justificación, ya están listos para la plantación. Bueno, así funciona el programa de silvicultura clonal, ¿sí? El árbol superior, rescate de brotes, propagación, casa de vegetación, plantín listo, y después a campo para los testes clonales, y de esos testes se hace nuevamente la propagación para la plantación experimental, y después con los resultados de esa plantación experimental se hace la forestación clonal comercial. Las especies de eucaliptos más utilizadas en Argentina, nosotros ya vimos, los grandes, Salina, Tereticornis, Seldónica, Madulensis, Glóbulos, lineales y los híbridos entre ellos y de algunos de ellos. Bueno, la especie que tiene toda su propagación clonal desarrollada es el eucaliptos grandes, porque tiene mayor capacidad de enraizamiento. Otras especies o híbridos también se puede y tiene comercialmente plantines clonales, ¿sí? Como por ejemplo nosotros podemos ver el material que está siendo utilizado y recomendado para Santa Fe, que es un híbrido de eucaliptos grandes con eucaliptos comadulenses que también puede ser propagado a través de mini estaca. Nosotros tenemos la capacidad de enraizamiento, está totalmente relacionada a la especie. Nosotros podemos tener especies de fácil enraizamiento, mediano, fácil enraizamiento, urofila.
mediano enraizamiento grandes, difícil enraizamiento cloeciana. Entonces el genotipo infiere en la capacidad de enraizamiento de cada especie y eso me va a definir si lo voy a poder propagar a través de clonación o no. Bueno, las principales especies cultivadas a través de clonación son los grandes y los híbridos, como nosotros ya vimos. Nosotros se hace la hibridación para lograr materiales mejores, ¿sí? Y esos materiales mejores, de esos materiales se clonan. Entonces se crea el híbrido para encontrar materiales mejores y esos materiales de ahí van a ser clonados. Los híbridos se forman a través de propagación, a través de semillas, se hace la hibridación y después ese material hibridado, ese híbrido se clona, ¿sí? Bueno, como por ejemplo, un cruzamiento de Eucalyptus xerophylla y uno grandes que forma el Eucalyptus puro grandes y ese material formado va a clonación y ahí va para la propagación comercial. Entonces, acá para revisar, la de cepa, la principal forma de resgate, de juvenilidad, como nosotros vimos, ¿sí? Ese es un ejemplo de eucalipto. Hay otros métodos para resgate de material, como el anillamiento, fuego, gamas epicórnicas, pero la de cepa la más utilizada en forestación. Hay otras técnicas también, como la micropropagación, los subcultivos, con micropropagación con subcultivos, varios subcultivos, hasta obtener la juvenilidad necesaria para enraizar ese material cuando son de difíciles enraizamientos. Llevar in vitro y después seguir con el proceso de mini estaca, cuando un material de más difícil enraizamiento es otra alternativa que hay. También hay injerto seriado y microinjerto seriado para obtener la juvenilidad necesaria cuando tenemos materiales de difícil capacidad de enraizamiento. Las estacas seriadas también son una técnica utilizada y bien, cuando tenemos materiales de difícil enraizamiento, se puede, mismo siendo de difícil enraizamiento, se puede obtener una técnica de rejuvenecimiento y después de propagación que posibilite la clonación de esa especie. Es solo necesario estudios para obtener las mejores técnicas de propagación para la clonación de esa especie en específico. Bueno, ahí está un mini jardín clonal que fue utilizado la de cepa, ¿sí? Para producir brotes rejuvenecidos. Entonces ahí se hizo el corte y se aplicó fungicida para la sanidad de ese material. Después ese material va a producir brotes jóvenes y de esos brotes se va a generar plantines clonales. Y un ejemplo de un mini jardín clonal con las plantas madres, ¿sí? Esas son las estructuras de vivero para la propagación a través de mini estaca. Acá están las plantas madres, ¿sí? Hay un ejemplo de canaleta de fibrocemento, ¿sí? Para cómo hacer una canaleta de fibrocemento para poder hacer un jardín clonal. Después el sistema de riego, cómo se hace, la plantación de los plantines, ¿sí? El corte del ápice, la conducción en forma de taza, y acá el tema de la nutrición de ese plantín, que es fundamental para poder tener un vigor, ¿sí? Un estado nutricional que permita un buen enraizamiento. Ese es un ejemplo de la International Paper de Brasil, está en São Paulo, de viveros de eucaliptos con un jardín clonal. Cada canaletón de ese posee un clon distinto, ¿sí? Y ahí los operarios trabajando en la extracción de los brotes para la preparación de la mini estaca. Para preparar una mini estaca hay que tener en consideración que tiene que tener como mínimo 6 centímetros, tiene que dejar 3 hojas por mini estaca, se reduce el área foliar en 50% para disminuir la transpiración, se hace la desinfección con fungicida sistémico, hay que tener en consideración el medio de crecimiento y, si necesario, hormona de crecimiento o no. Ese es un ejemplo de una cámara de enraizamiento
con 80% de humedad relativa, en un sistema de nebulización intermitente. Hay un ejemplo de una cámara de enraizamiento de eucaliptos. Ahí está material, un mini estaca recién estaqueados, ¿sí? Y otro tipo de cámara de enraizamiento. No, perdón. Acá. Después de la cámara de enraizamiento, esos plantines después de enraizados van a cámara de media sombra, un vivero de media sombra, y después a una cancha a pleno sol, ¿sí? Un vivero a pleno sol, para justificar ese material, donde va disminuyendo el turno de riego y también la fertilización, para que esos plantines estén listos para las condiciones que van a encontrar así al campo. En 6 meses esos plantines colonales están listos para ir al campo. Esos son los plantines listos para la plantación. Son plantines de aproximadamente 30 centímetros, ¿sí? Y están listos para ir al campo, para realizar las plantaciones clonales comerciales. Bueno, para pinos no se hace la clonación de un clon o de varios clones, y sí hace la clonación de familias, ¿sí? Los más utilizados son pinos taeda y los híbridos de Liotis por Caribea. Y esas plantas son originadas en huertos semillero clonal, y de ahí esas plantas de huerto semillero clonal, las semillas se hacen los jardines clonales con setos, se hacen las estacas y se hace el plantín clonal. Eso puede ser llamado de estaca o mini estaca dependiendo del autor, porque acá esos setos, esas plantas madres no están bajo invernadero, y por eso la mayoría llaman estacas o cutting, ¿sí? Sin embargo, algunos autores que conocen este tipo de propagación también como mini estaca, porque a pesar de no tener acá un invernadero, sin embargo, tiene condiciones de manejo que hacen con que sean muy semejantes a las condiciones de las plantas madres bajo invernadero. Entonces, hay un problema de autores que definen ese tipo de propagación como mini estaca y otros como estacas. Entonces, hay que tener en consideración eso, que puede encontrar de las dos maneras, como estaca y como mini estaca. Así se hace. Acá de los setos se van cosechando en el año 2, año 3, año 4, año 5, se hace la última cosecha y se hace un cambio de las plantas madres de los setos. ¿Sí? Un ejemplo de pinos es la producción de plantines clonales de la Arauco, allá en Misiones. Ese plantín, el plantín de eucaliptos, nosotros dijimos que lleva 3 meses para su producción. Acá en los plantines de pinos nosotros tenemos de 8 a 10 meses para su producción, ¿sí? Lo mismo pasa con las nativas con relación al tiempo de producción del plantín. Este es un ejemplo de un mini jardín clonal de algarrobo, ¿sí? Acá las plantas madres. Se hace con propagación clonal por mini estaca de familias superiores, como se hace con pinos, ¿sí? Acá están las plantas de mini jardín clonal. El brote rejuvenecido se hace la mini estaca y de esa va a cámara de enraizamiento, ¿sí? Con altas tasas de enraizamiento, mismo siendo una especie de edificio de enraizamiento, con estudios realizados por la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, desarrollados en la cátedra, se obtuvo buenas tasas de enraizamiento a través de mini estaca, por clonación de familias superiores, con una muy buena productividad de raíces y algunos clones. El enraizamiento depende no solo de la especie, pero también de cada genótipo. Entonces, tenemos como ejemplo un genótipo con una buena tasa de enraizamiento y otro con una tasa superior de enraizamiento. Y bueno, y ese es el programa de silvicultura clonal propuesto para la clonación de una especie nativa como el Prosopis alba, que es una especie de edificio en enraizamiento, pero que igual
se puede realizar a través de propagación de mini estaca. ¿Sí? Selección de material a campo. Este material las plantas madres en mini jardín clonal bajo condiciones de manejo. Aquí hacen generar brotes rejuvenecidos. Se hace la mini estaca. Después se hace la producción comercial, testes clonales y bueno, esos plantines clonales van para el establecimiento de plantaciones clonales comerciales. El mismo ejemplo del flujograma para la técnica de mini estaca en otras nativas como el cedro misionero. Bueno, acá el apodo simple aéreo que es solo realizado para resgate, lo injerto que es solo para resgate de material y en el huerto semichero clonal, con especies que su huerto semichero clonal no se hace con materiales de fácil enraizamiento. Cuando tenemos especies de fácil enraizamiento, se hace el huerto semichero clonal para producir semillas y para hacer hibridación, se hace directamente con estaca o mini estaca. Pero si ese material tiene dificultad de enraizamiento, se hace por semilla y se hace injerto para acelerar la producción de semillas, ¿sí? Bueno, y la micropropagación que se puede hacer por el cultivo de tejido convencional, el cultivo in vitro, que tiene que tener condiciones asépticas, y una herramienta de la biotecnología, como ustedes ya vieron en otras asignaturas, que tiene varias fases, entre la preparación de la planta, iniciación aséptica, multiplicación, elongación y después la inducción del enraizamiento y la aclimatación. ¿Sí? Ahí está el desplante de eucalipto, la fase de inducción del desplante en medio de cultivo, la fase de multiplicación, la elongación de ese material y después la fase de justificación en invernadero. Además del cultivo convencional por micropropagación, nosotros también tenemos otra herramienta de cultivo de tejido, de micropropagación, que son los bioreactores, que son de inmersión temporal. El medio acá no es sólido, semisólido, es medio líquido y no está en contacto con el desplante todo el tiempo. Es por inmersión temporal, entonces se sumerge el desplante y después se sale ese, acá como ustedes pueden ver, en ese ejemplo de abajo de Embrapa, ¿sí? Adelante está el desplante y atrás está el medio de cultivo, ¿sí? A cada tanto, ¿sí? En un tiempo determinado, ese medio entra en contacto con el explante y después está fuera de contacto con el explante, lo que disminuye la oxidación que es muy común en los materiales leñosos. La ventaja es que tiene mucho menor tiempo y que tiene menos manoseo que la micropropagación convencional. Entonces nos reduce, es una tecnología, la de bioreactores es más cara para implementación que la de micropropagación convencional, pero exige menos trabajo en el laboratorio y menos contaminación. Esos son los principales, y un menor espacio, esas son sus principales ventajas. Y su principal desventaja es el costo. Bueno, cuando hablamos de clonación, los factores que influencian la clonación son esos que ustedes pueden ver ahí, siendo que la luminosidad, la etiolación es cuando se da la elongación del material, ¿sí? Cuando se disminuye la luz y se elonga y eso hace que el material sea menos lignificado y tenga mayor capacidad de enraizamiento. La fertilización, ¿sí? Relacionado a los factores ambientales son los principales, y relacionado a la planta madre, los principales factores son el contenido de hidrato de carbono y nitrógeno y el estado de juvenilidad de la planta madre, que van a ser fundamentales para poder permitir que ese material pueda enraizar. Cuando vamos a propagar, cuando vamos a producir plantines, tenemos que investigar para cada especie cuál es la mejor técnica de propagación utilizada. ¿Cómo voy a hacer eso? De la misma manera que hice para propagación a través de semilla. Voy a buscar en una revista con referato, ¿sí? Voy a hacer una búsqueda, voy a entrar con la palabra clave, no voy a limitarme por el idioma,
y voy a buscar cuál es la mejor técnica de propagación vegetativa para la especie en cuestión, ¿sí? Bueno, mejoramiento forestal. Cuando nosotros hablamos de mejoramiento forestal, tenemos que hablar de rodal semillero, huerto semillero y de hibridación, que son las maneras por las cuales generamos material nuevo para entrar en el programa de mejoramiento, independiente si es la propagación a través de semilla o a través de propagación clonal, siempre vamos a tener esas tres herramientas del mejoramiento, además de los testes que vamos a estar realizando para saber cuáles los mejores productos generados por la hibridación o por la hibridación controlada o por la hibridación generada en rodal en el huerto semillero. Bueno, ¿qué es un rodal semillero? Un rodal semillero son áreas seleccionadas, ¿sí? Que pueden ser de forestaciones, vamos a apuntar acá, digamos que es una forestación, está ahí dibujada así a función de explicarlo más. Acá tenemos una forestación, ¿sí? Esta forestación puede ser natural o implantada con una especie nativa o con una especie exótica. Por ejemplo, puede ser un bosque nativo de algarrobo o puede ser un rodal de un bosque cultivado con fines comerciales de eucaliptos, ¿sí? Puede ser, y puede ser también un cultivo de una especie nativa, por ejemplo, una plantación comercial de algarrobo. Entonces puede ser natural o implantado, nativo o exótica. Esa área seleccionada va a tener una selección fenotípica, ¿sí? Para seleccionar en función de la finalidad de producción cuáles características deseables. Entonces voy a marcar los árboles plus y voy a eliminar los árboles que no tienen las características deseadas en ese programa de mejoramiento. Voy a hacer una cortina forestal para que esta área tenga cruzamientos entre los árboles que seleccionamos y no con los árboles que están alrededor. Si nosotros implantamos un rodal semillero, nosotros vamos a generar una cortina, vamos a hacer una cortina, implantar una cortina de otra especie para no permitir la contaminación de polen que no sea deseable. Pero si yo estoy en un rodal ya implantado, yo voy utilizar la cortina con la misma especie, pero teniendo el mismo criterio de selección que usé adentro del rodal semillero, ¿sí? El objetivo de ese rodal semillero es producir, rodal semillero tiene el objetivo de producir semillas, ¿sí? Entonces, y el rodal semillero tiene la ventaja de ser muy sencillo, de bajo costo, es solamente evaluación fenotípica basada en la selección masal, entonces algo bien sencillo para poder estar implementando en un programa de mejoramiento. El árbol que vamos a estar utilizando para la recolección de semillas, nosotros lo denominamos árbol plus, ¿sí? Entonces, siempre ese árbol plus va a ser seleccionado en función de la finalidad de la producción, ¿sí? Hay varias características que hay que tener en cuenta para la selección de ese árbol plus y siempre en función de la finalidad de producción. Bueno, hay un manejo que hay que ser dado a esos árboles, tiene que tener un mínimo de 3 hectáreas, tiene que tener 150 árboles por hectárea aproximadamente, al final de las talas del material no deseable, o sea, después del raleo, quedan aproximadamente 150 árboles por hectárea. Hay que tener una distancia entre las familias, ¿sí? Y árboles dispersos entre los individuos para controlar la depresión endogámica y no tener problemas de ese tipo.
siempre tener el cuidado de no cosechar más de 1/3 del árbol, el recomendado es 1/4, ¿sí? Hasta 1/3. Los jaleos pueden empezar a partir del segundo o cuarto año en plantas jóvenes y se va jaleando hasta la edad de cosecha, hasta el turno de corte, ¿sí? Y siempre tener en cuenta de realizar la cortina de protección perimetral. El huerto semillero es otra herramienta que nosotros tenemos para producir semilla y para realizar las hibridaciones. La diferencia del huerto semillero para el rodal es que el huerto semillero nosotros hacemos evaluación de progenes. Sí, acá tenemos una selección combinada, la selección de los mejores individuos dentro de las mejores familias. Entonces tenemos selección entre y dentro familias. Entonces nos genera una semilla con mejor genotipo y tenemos con eso un sello de calidad genética. Sea un ejemplo de un huerto semillero, el árbol del cual recolectamos en el huerto semillero nosotros vamos a denominarlo como árbol elite, ¿sí? Y van a estar seleccionados a través de pruebas de progenes. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros cuando tenemos un huerto semillero, podemos tener un huerto semillero de plántulas, ¿sí? O un huerto semillero clonal. El clonal es cuando nosotros usamos injerto para producir más rápido la semilla. Y el de plántulas es el que hacemos con semillas o con estaca o mini estaca. Acá tenemos un ejemplo de semilla, ¿sí? Con las semillas de las diferentes familias. Se hace la implantación con las familias y después se hace el establecimiento de las pruebas de progenes así al campo, ¿sí? Y con el resultado de esa prueba de evaluación de progenes vamos haciendo la eliminación de familias inferiores y individuos dentro de las familias dejando una parcela. La diferencia acá, otra diferencia acá que podemos marcar, es que nosotros vamos a tener un número mucho menor de árboles post-jaleo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de la densidad de árboles por hectárea, en la primera arriba, con 314 árboles, ¿sí? Y después en la segunda, después del raleo, ¿sí? Una densidad mucho menor, ¿sí? De lo que nosotros vemos allá en el rodal semillero. Cuando nosotros tenemos un huerto semillero clonal, nosotros lo que tenemos en el huerto semillero clonal es que ese material del huerto semillero clonal fue propagado, los plantines, a través de estaca, mini estaca o a través de injerto, ¿sí? Entonces rectifico acá y marco bien acá. El huerto semillero de plántulas, nosotros vamos a hacer a través de semillas, se usa la misma técnica para hacer el clonal. ¿Sí? La única diferencia es que cuando nosotros usamos clonal, usamos propagación vegetativa para acelerar la producción de semillas, que es nuestro objetivo principal. ¿Sí? Entonces usamos el injerto cuando ese material de difícil enraizamiento, o usamos bien otra técnica de propagación vegetativa cuando la especie nos permite. Entonces, se hace la plantación a través de semilla, cuando es uno de injerto, se hace el injerto y después se hace con los test de evaluación de progenes, se elimina el material no deseable, ¿sí? Y si fuera a través de mini estaca o estaca, directamente se implanta el huerto semillero con material propagado clonalmente. Ahí está un ejemplo de pinos, un huerto semillero clonal de pinos para acelerar la producción de semillas, y ahí el injerto, preparando el injerto para producir esos árboles elites que ya están acá adultos, ¿sí? Bueno, también tiene un manejo adecuado, ¿sí? Siempre para la cosecha dividir 1/3,
hacer una cosecha cada 2 años o dividir el huerto semillero por partes, ¿sí? Para disminuir la probabilidad de autofecundación. Tenemos una cosecha de 60, tenemos que intentar hacer con que dejar los clones que florezcan siempre en la misma época, ¿sí? Cosechar cuando 60% de las flores florecen juntos, ¿sí? Ahí hacemos las primeras cosechas, hacer la cortina de protección perimetral también, y bueno, y de ese huerto semillero clonal nosotros vamos a hacer las hibridaciones, ¿sí? Que pueden ser controladas o no. Es una hibridación de eucalipto, así se hace, acá está el pimpollo, abertura del eucalipto, acá se observa, la abertura de la flor, se hace la castración, se obtiene el polen del padre, ¿sí? Acá se criopreserva, y después con la flor abierta de otra especie o de la misma especie, sea un híbrido interespecífico o no, se hace la hibridación, ¿sí? Entonces ahí una hibridación siendo hecha, ¿sí? Esporeando el polvo con el picel o estigma o con polinizador de ciclón. Ahí está el estigma con el polen recibido, se cubre la flor con una polinización controlada y ahí el fruto ya listo con el híbrido, ¿sí? Ese es un ejemplo de un huerto de hibridación acelerada bajo invernadero, ¿sí? De la International Paper, y aquí cuando se hace así a campo. Bueno, como nosotros vimos, la mayor calidad de plantín, genética y fisiológica, nos permite una mayor producción forestal, una mayor productividad, una mejor calidad y en un menor tiempo. Entonces nosotros esperamos ustedes en las consultas que pueden seguir siendo realizadas por WhatsApp, como viene siendo hecha en la mayoría de los casos, en el cursado o individual y en foro del entorno virtual. También hay otros medios, pero bueno, como venimos haciendo hasta acá, vamos a seguir apuntando los principales del foro y también en el grupo de WhatsApp. Bueno, pasamos entonces a la próxima clase de viveros. Hasta luego.